¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi nombre es Sandra Santos y hoy yo te voy a dar la clase número 11 de tu nivel 2, la palabra de Dios, la segunda parte que se refiere a los métodos de estudio. Y bueno, recordarás que en tu lección anterior aprendiste que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El objetivo de esta clase va a ser comprender que el método de estudios es necesario como una disciplina personal para la comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Y me gustaría leerte el Salmo 32:8 en la versión NBI. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de meditación de la palabra. Yo te ruego que en esta clase tú bendigas a mis hermanos y te reveles a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, me gustaría que me acompañaras en un breve ejercicio así muy rápido, que me ayudaras a pensar o a recordar si tú de repente has tenido necesidad de hacer algún viaje, pues por trabajo, por resolver alguna situación familiar fuera de casa o simplemente por vacaciones o por pasar un tiempo de descanso. Ese tipo de actividad pues va a implicar que tú desarrolles algunos preparativos. Y ahora vamos a otro escenario. ¿Qué pasaría si tú de repente tienes que estar haciendo esos viajes con cierta frecuencia? Lo que va a suceder es que esos preparativos tú los vas a hacer de una manera metódica, es decir, vas a desarrollar de una forma tal vez inconsciente una serie de pasos que te ayuden a desarrollar estos preparativos. Y pues bueno, ya dándonos cuenta que los métodos es algo pues que es parte de la vida del ser humano. A través de los métodos se ha logrado desarrollar la ciencia, la tecnología y se han logrado muchas investigaciones. Entonces me pareció pues importante buscar el significado de la palabra método. Y encontré que viene de dos raíces griegas. La primera es meta, que significa hacia, y odos, que significa camino. Entonces podemos interpretar la palabra método como el camino más adecuado hacia un fin. Y bueno, quiero platicarte que existen varios tipos de métodos que se emplean en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia. Estos métodos nos van a dar pasos para que nosotros podamos comprender mucho mejor la palabra de Dios. Y bueno, pues en tu manual tú encontraste que hay 3 métodos que te están sugiriendo que estudies, y el día de hoy yo voy a tratar de explicarte cada uno de ellos. El primer método es el de la lectura consecutiva o estudio devocional. El segundo es el método inductivo y el tercero es el estudio biográfico. Yo estoy segura que ya estás familiarizado o familiarizada con por lo menos uno de estos métodos, que es el correspondiente a lectura consecutiva o el método del devocional. Nosotros, como miembros de la Iglesia Conquistando Fronteras, todos los meses estamos desarrollando ese método con nuestro TCD. Si recuerdan, es nuestro tiempo con Dios devocional que realizamos mensualmente. Con esta herramienta pues estamos llevando a cabo el método consecutivo, ¿sí? Y yo se los voy a explicar. ¿En qué funciona? Bueno, el método devocional o de lectura consecutiva pues es un tiempo que nosotros vamos a apartar para tener un encuentro con Dios. En este tipo de método no nada más vamos a leer la Biblia, sino también vamos a tener un tiempo de oración. Y ahí en ese tiempo devocional nosotros vamos a recibir instrucciones directas de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Sí, entonces es muy importante que entendamos que es necesario tener una lectura consecutiva, una lectura organizada y ordenada. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues hay 3 pasos que debemos seguir. El primero es leer diariamente, ya sea nuestro devocional o el estudio que estemos realizando de la Biblia. Y para ello tenemos que establecer un horario fijo. Eso es lo más recomendable. No dejarlo a que si me queda un rato libre, un tiempo libre, entonces lo voy a desarrollar. Porque pues desafortunadamente los tiempos libres
son escasos, tal vez hay días que ni siquiera los tenemos, entonces es importante que tú lo planifiques, que lo planees, que lo agendes, que le des la importancia de vida. El segundo paso es establece un lugar. Aparta un lugarcito ahí donde nadie te interrumpa, donde no haya ninguna distracción, y ese resérvalo, que sea un lugar fijo para que tú no pierdas tiempo todos los días buscando en dónde puedes desarrollar tu devocional. Establece una meta, que es el tercer paso, es decir, por ejemplo, te voy a poner, si yo tengo el estudio de mi devocional, bueno, mi meta puede ser que lo termine de principio a fin, que todo el mes yo sea consistente en hacerlo. Si yo tengo un estudio de la Biblia y elegí hacer un estudio de la Biblia en un año, pues que yo la termine de leer durante todo el año. O elija un libro de la Biblia y ese libro no detenga la lectura de principio a fin. El tercer paso es realiza notas. ¿Sí? Lo más recomendable es que hagas como un tipo de diario espiritual. Ten siempre a la mano pues tu Biblia, tu cuaderno, marcatextos, ¿no? Plumas. Bueno, pues a mí me gusta tener de todo un poco, ¿no? No sé si te identificas conmigo, pero bueno, ten todas las herramientas que tú necesitas para poder realizar este estudio. Es muy importante que no pierdas la concentración, entonces si de repente necesito una pluma y me tengo que levantar a buscarla o a traer un cuaderno, pues entonces ahí ya me voy a distraer. Es importante que mantengamos la concentración. Bueno, hasta aquí ya vimos de manera general qué es el método devocional y cuáles son los pasos a seguir para llevarlo a cabo. Vamos al segundo método, que es el método inductivo. Este método está basado en la palabra de Dios, por lo tanto, nos va a permitir tener encuentros con el Espíritu Santo. Quiero comentarte que este es un método que se utiliza tanto para el estudio de la Biblia como para el estudio de ciencias, el estudio de tecnología, para todo tipo de estudios. Entonces ya hay 3 pasos que están muy bien desarrollados y clasificados y que tienen que ver pues con la observación. Entonces esa observación nos va a llevar a desarrollar algunos planteamientos y después a llegar a conclusiones. Es decir, que aquí en este método va a ser muy valioso que tú seas una persona que te cuestiones bastante, que te hagas muchas preguntas, que seas muy curioso, ¿sí? Entonces vamos a ver los pasos. Primero, observar. ¿Qué voy a observar? Tengo que observar los hechos y a partir de esos hechos me tengo que plantear algunas ideas principales que también son conocidas como premisas. Aquí, bueno, puedo ayudarme con algunas preguntas, ¿no? ¿Qué voy a observar? A lo mejor un personaje de la Biblia, un ambiente o los ambientes, los mensajes y después, ¿cómo voy a observar? Sí, aquí sería importante responder a preguntas como ¿qué, cómo, para qué, en dónde? Después de que haga todas las observaciones, pues lo que voy a hacer es clasificar la información o los hechos que ya obtuve para pasar a la interpretación. En la interpretación yo voy a partir de esos hechos, de esas premisas iniciales, voy a comprobar que se llevaron a cabo, que se realizaron o que llegué a la conclusión de lo que yo estoy estudiando. Para pasar al tercer paso, que es la aplicación. En la aplicación voy a establecer cuál es el fin de ese estudio. Es decir, ahí voy a llegar a mis conclusiones finales, ahí tengo que anotar todo porque esas conclusiones deben de ser prácticas, me deben ayudar a practicar lo que estoy investigando. Es importante entender que el método inductivo me va a llevar de 2 premisas o más, de 2 ideas particulares a una conclusión general. Eso es básicamente hacia donde yo tengo que llegar. Bueno, pues ahora pasemos al segundo método, que es el método de estudio biográfico. En el método de estudio biográfico, pues yo lo que voy a hacer es adentrarme en conocer un personaje. Ese personaje, pues yo lo tengo que buscar, lo tengo que identificar, pues que sea un personaje de la Biblia, es lo más recomendable. Y bueno, aquí va a ser muy importante que tú describas al personaje.
Sí, que sea alguien que pues por alguna razón te llame la atención, que te guste lo que él hizo, que te impacte su personalidad, que te sientas identificado con él. Generalmente pues nos podemos sentir identificados por las situaciones que pasa, cómo las desarrolla, con su manera de ser, con lo que él pasa en tristezas, en alegrías, en fracasos, y que logramos identificarnos con eso. Generalmente las historias nos atrapan y nos pueden llevar a un aprendizaje. En los pasos a seguir, bueno, es primero, como te había comentado, elige un personaje de la Biblia y luego busca todos los pasajes donde se hable de ese personaje. Después escribe todo lo que encuentres de él. Aquí va a ser muy importante que te apoyes de alguna concordancia bíblica, de un diccionario bíblico, incluso que te apoyes de la aplicación de la Biblia YouVersion, que te ofrece diversas interpretaciones de la Biblia, diversas versiones, mejor dicho, e incluso te deja tomar notas, subrayar, comparar con otras versiones. Es muy práctica. Y de esta forma, pues tú vas a poder desarrollar ese estudio biográfico que va a impactar tu vida, va a llenar tu corazón, te va a retar. De hecho, en tus tareas viene una actividad en donde te da la opción de desarrollar un estudio biográfico. Yo te animo a que lo realices y de verdad que te va a gustar, está muy padre. Y bueno, para concluir quiero leerte Filipenses 4:9 en la versión NBI y dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Para concluir, solo voy a retomar 2 puntos para resumirlos. Y el primero es que existen 2 tipos de métodos, 3 tipos, perdón, que hemos estudiado. Hay muchos más, pero aquí estudiamos 3. Esto nos va a ayudar en el desarrollo de nuestro caminar con Cristo. El segundo punto es que estos 3 métodos que hemos elegido, ya algunos ya los practicamos, como el estudio devocional o el de lectura consecutiva, y podemos practicar en las tareas con el de estudio biográfico. Y bueno, esto te va a ayudar si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo. Es muy importante que integres la disciplina del método de estudio a tu vida espiritual. Eso te va a ayudar a desarrollarte como un cristiano saludable, consistente, que realmente te lleve a conectarte con Dios. Y la única forma es a través de su palabra y a través de la oración. Vale la pena, hermano, vale la pena que tú tomes un tiempo, que tú desarrolles un método, que tú sigas pasos que te ayuden a seguir las instrucciones, a encontrar tu propósito. Y de esta forma yo te garantizo que tu vida espiritual va a tener un impacto y un cambio importante. Te animo, hermano, a que lo pruebes, a que lo hagas. Gracias y hasta la próxima.